Este evento lo organizamos con un doble objetivo, ¿vale? Bueno, la IA generativa sabéis que, bueno, pues que ya está entrando en nuestras vidas cada vez más, y dentro de los programas que tenemos en la escuela también estamos empezando a incorporar esta temática de manera muy práctica, y en el caso concreto de hoy, los que estáis escuchando esta sesión la estaréis escuchando por dos motivos. Bien, porque os interesa única y exclusivamente el tema de la IA generativa, ¿vale? O también porque os interesa el impacto que tiene en el perfil del diseñador de producto digital, y cómo además lo hemos reenfocado dentro de este programa de la escuela. Entonces, vamos a hablar para las dos audiencias, ¿de acuerdo? Que lo sepáis. Y bueno, por eso voy a empezar yo comentando brevemente a qué nos dedicamos en la escuela. De ahí daré paso a Tony Seijas, que junto con Carlos Ruiz, los dos codirigen el programa que acabamos de renombrar. Antes era CRO y Product Designer y ahora ya es Data Driven Product Design con CRO, ¿vale? Tony os va a comentar un poquito de qué va el programa, cómo se inserta la parte de la IA, y luego pues dejaremos la gran guinda del pastel con Carlos Ruiz, que es quien va a hablar de la temática que se la ha preparado a fondo, ¿vale? Así que bueno, para que sepáis la secuencia. Así que dicho esto, empezamos. Vale. Bueno, como os comentaba, Gente lo que hacemos es ofrecer empleabilidad a través de una formación súper práctica, trabajando con activos digitales de empresas reales, ¿vale? Damos formación tanto B2B como B2C, seguimos todo el ciclo de vida del dato y todo lo que es la construcción y el diseño de un producto digital. Y bueno, pues a partir de aquí surgen distintas disciplinas y profesiones, algunas las cubrimos en programas en abierto, en un end-to-end, y luego cuando las empresas nos piden una formación específica, este año ha estado on fire, por supuesto, el tema de GA4, el tema de BigQuery, el año pasado era Adobe, y bueno, pues la IA generativa seguro que va a ser uno de los grandes temas que aparte de que los incorporemos en los programas que hacemos en abierto para todos los alumnos, que también nos irán demandando distintas compañías, ¿vale? Así que eso que lo sepáis en cuanto a nuestras capacidades. Ahora mismo estamos formando en abierto, porque como os comento, en B2B hacemos todo totalmente a medida. Bueno, pues formamos en cuatro disciplinas o profesiones, ¿vale? Hoy solamente me interesa destacar la de diseñador Data Driven Product Design con CRO, que bueno, no voy a comentar nada porque Tony lo va a explicar mil veces mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que también tenemos el programa de Data Analysis CRO. El de Data Driven Product Design lo arrancamos el 29 de febrero, ¿vale? Del 2024, y un par de semanas antes arrancaremos el de analistas digitales con CRO, ¿vale? Todos los programas van a tener incluido determinadas sesiones referentes a la IA generativa, aunque insisto, hoy vamos a hablar de la perspectiva de la IA específicamente con el programa de Tony y de Carlos, ¿vale? Bien, también tenemos otros dos programas, el de Marketing Technologies. Fuimos los primeros aquí en España que empezamos a formar en esta profesión de Marketing Technologies, y la verdad es que también, ¿verdad, Tony? Fuimos los primeros que empezamos a acuñar el término de Data Driven Designer, me acuerdo en el 2020. Quien pueda tirar de hemeroteca, estoy haciendo de Ana Pastor en La Sexta, lo podrá confirmar, ¿vale? O sea, fuimos los primeros en definir el término. Garaje de Ideas, que es donde trabaja Tony, os las comentará. Ellos han sido unos precursores de esta disciplina de diseño y de la combinación con data y tecnología, y bueno, pues estamos muy orgullosos de ser pioneros tanto en Martech como en esta disciplina de diseño de producto digital, ¿vale? Y luego, por último, claro, como no, también formamos en todo lo relacionado con científicos de datos, ¿vale? Veréis que todos nuestros directores de programa son practitioners en activo. En Marketing Technologies tenemos a Nacho Couceiro, que él dirige las ventas de analítica digital en BBVA. En el de analistas digitales tenemos a Benito Peral, que él es director de producto en Samsung España, y Ana Martín Pozuelo, que es la directora de Customer Experience. En fin, siempre gente súper practitioner, súper formada, y bueno, muy pegada a la realidad del dato, la tecnología y el diseño, ¿vale? Más que directores y managers, siempre decimos que formamos a gente que quiere trabajar en esta capa del barro de todas estas disciplinas, ¿vale? Así que nada, dicho esto, os dejo primero con Tony y a continuación con Carlos. Esperamos que disfrutéis la sesión. Lo de las preguntas, no sé si, bueno, ahora como queréis comentar cada uno, si mejor al principio, al final, os dejo a vosotros que lo moderéis, ¿vale, Tony? Muchas gracias. Vale, pues nada. Bueno, voy a hacer una mini breve presentación de lo que hay en el curso.
Lo he planteado además como intentando meter los racionales detrás para que no sea una pura chapa comercial de veniros porque vamos a hacer todas estas cosas, sino contaros que de verdad esto es algo que me gusta. Como ha dicho Arantxa, yo soy responsable del área de diseño en Garaje Ideas, que al final pues integramos capacidades de producto, de UX, visuales, de research, de service design, y desde hace ya unos años pues empezamos a crecer, ¿no? Ya nos cansamos, entre comillas, de ser los que crean o conceptualizan grandes soluciones y luego las entregan para que otros las hagan, y decidimos pues dar el siguiente paso, integrar equipos de tecnología, con lo cual ya entramos en ese desarrollo en tu end con todos los problemas que eso supone, y además dimos un paso más y es vamos a intentar medir el éxito de lo que hacemos y aprender de ese éxito también para seguir mejorando y entrar toda la capa de data. Allá tuvimos muchísimos aprendizajes y bueno, entre ellos, pues muchos de ellos se derivaban de preguntas que nos iban surgiendo en los proyectos con los que vivíamos en el día a día, ¿no? Y que era como, oye, ¿y este producto que estamos trabajando, cómo esperamos que crezca? Que es una pregunta que a mí me encanta hacer en los equipos porque igual tienes un equipo de 5 personas, haces esa pregunta y cada persona te dice una cosa distinta. Y uno habla de números, otro habla de funcionalidades, otro habla de pues no sé, de más ventas directamente, cosas así, ¿no? Entonces, una pregunta difícil. Otras preguntas difíciles que suelen surgir: ¿construimos la feature A o la feature B? O directamente otro producto. ¿Qué es lo que más nos interesa ahora? ¿Hasta dónde llega un MVP? ¿No? Que es una pregunta también como imposible, que siempre se intenta definir. Al principio se habla mucho del término MVP, pero realmente cuando ya se acerca, empiezan a surgir como muchos sinónimos de la palabra MVP y cuesta, ¿no? Definir un poco esos límites. ¿Qué productos tenemos que mejorar para lograr un impacto en la compañía? ¿Qué queremos aprender? ¿Optimizamos o vamos a nuevas audiencias? ¿Cómo medimos la evolución? ¿O cómo entendemos que nos estamos acercando a los objetivos? Son preguntas complicadas, pero al final, para mí, esto es como defino estrategia. Si buscáis estrategia en Google, ¿qué es hacer estrategia? Pues encontraréis un montón de definiciones súper raras. Creo que hablando mucho con Carlos, llegamos a esta conclusión de estrategia: tomar decisiones. Es algo bastante sencillo, aparentemente, pero la cosa es ahora cómo se toman esas decisiones, ¿no? Por supuesto, tienen que ser decisiones con las que toda la empresa y todos los equipos estén alineados, decisiones lo mejor informadas posibles, etcétera. Bueno, más preguntas, ¿no? También a veces tenemos preguntas que cuestionan un poco el status quo actual, y también tenemos los porqués, que eso están a lo largo de todos los proyectos, de por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Creo que el mundo del dato y el mundo del research justo se complementan muy bien ahí, ¿no? Consiguiendo una foto completa de la situación. Completa entre comillas, porque nunca va a ser completa. Bueno, pues reflexionando un poco sobre cómo tomamos decisiones, pues nos surgían como 3 formas de tomar decisiones. Tú puedes responder a esas preguntas en base a tus propias intuiciones, que se construyen como tu experiencia, el tiempo que llevas en esa empresa, lo que conozcas, si el caso te toca de cerca, no sé, ese tipo de cosas un poco etéreas, pero que ocurren y que de hecho muchas veces esto ha sido lo que ha liderado la toma de decisiones en las empresas antiguamente. Poco a poco llega el mundo de los datos. Esta es otra forma de tomar decisiones. Podemos decidir, pues quiero mejorar este KPI y tomar la decisión para mejorar ese KPI. Únicamente estoy centrado en esa parte de los datos. Otra puede ser el customer feedback. Pregunto a mis clientes y me dicen, ¿qué quieres mejorar? Esto, pues te lo hago. ¿Qué quieres mejorar? Mejor, esto no me gusta, pues esto lo quito, ¿no? Sería otra opción para tomar las decisiones. Os pongo 3, yéndonos un poco a los extremos, 3 empresas. Un claro ejemplo de una empresa que sus decisiones se han tomado históricamente en base a intuiciones podría ser Apple, ¿no? Que llega Steve Jobs y te dice, pues es que ahora resulta que los reproductores pues ya no necesitan tanto el botoncito y ahora lo vamos a hacer solo con una pantalla y solo con un dedo y tal, ¿no? Es una gran intuición que les ha funcionado muy bien, ¿no? Para posicionarse y para triunfar. ¿Qué pasa con las intuiciones? Que o tienes a Steve Jobs o estás fastidiado, ¿no? Incluso teniendo a Steve Jobs, ya habéis visto que hasta le llegaron a echar porque esas intuiciones no son sostenibles en el tiempo. Y no puedes dejar toda la estrategia de la compañía a que un señor venga con su gran idea a cambiar el rumbo. Tenemos otro caso que es Facebook.
Facebook ya mezcla esas intuiciones con datos y eso está muy bien. Y esto lo ha hecho durante muchos años y le ha servido. Por ejemplo, ahí se diferencia mucho con Pinterest. Pinterest y Facebook tienen unas trayectorias similares en el sentido en el que empezaron a hacer rediseños de sus productos digitales. Entonces, Pinterest rediseñó todo su timeline, Facebook también, que es de lo más conocido, ¿no? Cuando empezaron a ordenar y a construir un timeline común en vez de páginas individuales de cada persona. Ambos recibieron un montón de caña de los usuarios, de te has cargado el producto, esto ya no sirve, ya no es lo que es. Pinterest no miraba los datos, Facebook sí. Y dijo, nos están dando mucha caña, pero todos estos haters han hecho que el engagement que tiene la herramienta se multiplique exponencialmente. Dijeron, vamos por buen camino. Y siguieron por ahí. Pero ¿qué pasa? Que al dejarse llevar tanto por el mundo de los datos, ahora vive en una situación en la que solo puede optimizar, por así decirlo. No saca cosas que hagan disrupción en el mercado. Entonces está constantemente viéndose amenazada por otras empresas que sí generan esa disrupción. Y luego tenemos el caso de Airbnb, que al final puede ser una buena combinación en la que pregunta mucho a los usuarios, llega a soluciones disruptivas, ¿no? Como puede ser ese modelo de negocio en el que no tienen casa, se alquilan y bueno, ya lo conocéis un poquito, pero es que además se apoyan un montón en los datos. Y eso, si veis luego las gráficas de crecimiento frente a otras empresas de alquiler vacacional y demás, pues veréis que la diferencia es notable. Así que sí, en un resumen súper rápido de lo que para mí va este curso, pues cuando se hace bien el research podemos tomar mejores decisiones porque mejoramos esa parte de la intuición, estamos nutriendo esa intuición, pero además estamos entendiendo las conclusiones del data y los hacemos mucho más accionables, le metemos esa capa de los porqués que os decía. Cuando hacemos un buen análisis de datos, lo mismo, estamos validando esas intuiciones y estamos apoyándolas ya con datos, con cosas que nos dan mucha más certeza. Pero además triangulamos, ¿no? Cuando hacemos ese research, cuantas más fuentes de información tengas y triangules a la hora de investigar, más sólidas serán las conclusiones. Y por último, pues cuando tenemos una muy buena intuición, pues una muy buena intuición sirve para toda esa información que nos dicen los clientes, no cogerla sin más. Se ha perdido la voz. Activar audio. ¿Ya? ¿Se oye? Sí, ya se oye. Perfecto, gracias. Lo que decía, al final son estas tres, la combinación de las tres lo que construye una buena estrategia. La parte de las intuiciones es difícil de estudiar, por así decirlo. La parte de metodologías customer centric, hay un montonazo de cursos que podéis aprender mucho más sobre cómo crear, de cómo poner en práctica metodologías de design thinking, cómo hacer mejor investigación. Hay un montón de programas para aprender esto. Nosotros en este programa nos vamos a centrar en entender bien esas estrategias data-driven, en cómo aprovechar todos esos datos para construir mejores productos, para tomar mejores decisiones. Vale, así que nada, ya acabo. Es un poco ese es el foco del programa. Tenemos una base bastante metodológica donde fomentaremos mucho ese pensamiento crítico, plantearemos muy buenos modelos para comprender la dificultad que contrae, ¿no? o la complejidad que ha venido detrás de implementar todo el mundo del dato dentro de las compañías, trabajando esa visión estratégica y todo ese impacto en la cultura, en los equipos, en la forma de trabajo y demás. Hablaremos también de herramientas, que sé que es una parte que también nos gusta mucho. Tocamos cosas de analytics, tocamos cosas de visualización de programas, herramientas de visualización de datos y, por supuesto, vamos a tocar esa parte de IA generativa, que es una de las herramientas más actuales, con más campo de desarrollo y que sin duda pues, va a cambiar también parte de ese pensamiento, parte de esa estrategia. Y luego lo combinaremos con sesiones y con ejercicios con más inspiración y que pues, bueno, nos sirvan un poco para descubrir nuevos mundos o para abrir la mente hacia otros territorios que no esperamos. Estos son un poco los 4 módulos que planteamos. No quiero entrar en ellos, pero simplemente pues, decir que en una primera parte
Vamos a empaparnos bien de qué es eso del dato, de qué es esa cultura, de cómo se crean los equipos, de metodologías dual track, de cómo se definen buenos objetivos de negocio, objetivos de producto, la diferencia que hay entre ellos, todo este tipo de cosas. Aquí nos metemos en el funnel del cliente y vemos qué tipos de datos y qué tipos de estrategias se pueden hacer dependiendo del punto del funnel. Y como no es lo mismo trabajar para conseguir que haya más clientes, que se acerquen a tu producto, trabajar para que haya más clientes que conviertan, ¿no? Que es toda esa parte de CRO, que la tenemos muy en cuenta a lo largo de todo el curso, pero también cómo trabajamos con los que ya son clientes y queremos mantenerles, reactivarles, potenciar la venta cruzada, hacer que aumentar su lifetime value, otro tipo de estrategias que también se trabajan y que también existen herramientas como Amplitude que nos facilitan la vida en ese sentido. Luego habrá una parte más centrada en esa detección de oportunidades, juntaremos los mundos quali y quanti para extraer los mejores insights y priorizarlos. Y finalmente tendremos una parte de experimentación, también tocando ese CRO, pero mucho más. Ya sabéis que al final experimentar va desde hacer un dibujo en una servilleta hasta lanzar un producto, un MVP. Y ahí hay todo un rango de experimentos que tenemos que priorizar en base a el nivel de certidumbre que podemos asumir y los recursos que tenemos. Pues haremos un poco toda esa exploración y nos centraremos en alguno de ellos. Vale. Ya está, yo creo que aquí, como veis, muchas cosas nuevas, mundo de los datos. Creo que hay una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo, que es como, ¿realmente es necesario todo esto del dato para diseñar mejor? Yo creo que sí. Ahora creo que hay una nueva pregunta, que ¿realmente es necesaria la inteligencia artificial para diseñar mejor? Yo espero que sí también, creo que hay mucho por mejorar aquí, creo que Carlos nos puede iluminar un poco ese camino. Vamos a compartir ahora desde su ordenador. ¿Confirmáis que se ve la presentación? Sí, Sí. sí, se ve. Vale. Pues gracias, Tony. Pues nada, le pasamos entonces el micrófono. ¿Sí? Confirma al público, Carlos, que se oye, ¿se me oye? Sí, me he puesto un micro, o sea que debe sonar un poco. Tengo un micro aquí. Aquí, aquí, por aquí, por aquí. No sé si se me escucha bien. Sí, se te oye bien. Creo que sí. Bueno, como está diciendo Arantxa y Tony, una de las cosas que hacemos todos los años, o cada vez que volvemos a analizar un poco el programa, es cómo adaptarlo a elementos fundamentales que están ocurriendo en toda la industria y siempre teniendo en cuenta esta parte de empleabilidad, ¿no? Y daba la casualidad que llevo 15, 20 años dedicado a producto, pero mi bagaje es precisamente con productos de inteligencia artificial durante 10, 15 años, los últimos 7, 8 años más orientados al consumidor final. Y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa, es un elemento que está en los medios, que está en muchas de las industrias y que salían constantemente como preguntas, tanto en la escuela como en otro contexto, ¿no? Y muchas veces ahí las preguntas eran, oye, esto está ahí, pero ¿cómo nos afecta? ¿No? Quiero decir, no estaba muy claro. Se escuchan muchas cosas, todo el mundo seguramente sabe qué es ChatGPT, ¿vale? Incluso todos hemos utilizado alguna vez ChatGPT. Sí. Por lo tanto, es algo que está ahí, ¿vale? Y nos preguntábamos, y teníamos esta conversación, cómo está afectando a alguien que puede trabajar en producto, desde un product designer, un product manager, alguien que trabaja en conversión, ¿vale? Y cómo se está adaptando una industria que ya está establecida, o que por lo menos, como siempre, es innovadora y hay que encontrar todas esas habilidades nuevas, pero cómo se está adaptando a este tipo de situaciones, porque todos tenemos claro que si eres una nueva startup que te dedicas a generar contenido, por ejemplo, pues bueno, te puede servir cualquiera de estos elementos que te permiten generar el contenido, ¿no? Pero la realidad es que aunque lo estamos viendo un poco todavía en algunos aspectos desde la barrera, estamos viendo un cambio, un paradigma fundamental en lo que va a ocurrir en todas las industrias, no solamente en la que puede estar relacionada con los medios digitales o con los productos digitales. Y esto sale en los medios, pero por primera vez en la historia, una de las pocas veces en la historia, las personas que más van a estar afectadas por estos cambios son personas que normalmente tienen un sueldo medio alto, trabajan en lo que se llama white collar, en oficinas, diseñando o en elementos administrativos, gente que tiene realmente un nivel adquisitivo, un salario relativamente medio alto.
No estamos hablando de automatización de la industria como en la revolución industrial, ni siquiera en trabajos relativamente operativos. Estamos hablando de la industria de la creación. Gente que tiene su formación, gente que se sienta y toma decisiones, algunas más operativas, otras más creativas, pero que realmente durante muchísimos años nos han estado pagando sobre esto. Y esto no es una idea, esto básicamente, durante la presentación veréis muchas referencias, son estudios que se están haciendo sobre cuáles van a ser los puestos más afectados, y aquí lo podéis ver, ¿vale? Es un buen ejemplo, ¿vale? Estaba muy enlazado con las preguntas que nos hacíamos con Tony. Oye, ¿y esto cómo afecta a alguien que viene a nosotros para preguntarse, sí, a lo mejor no he trabajado o me gustaría aprender más sobre desarrollo de producto digital, ¿vale? Puedo ser como de un product designer, un product manager que quiere, un project manager que quiere trabajar como product manager, un product manager que quiere conseguir nuevos conocimientos, cómo encajar este tipo de cosas, ¿no? Y vimos que era un buen momento para empezar a añadir elementos de este estilo en el programa que tenemos, ¿vale? Y utilizarlo un poco para explicar, ¿no?, cómo es esta evolución, ¿vale? Porque están cambiando cosas y más que sustituirnos a día de hoy, lo que está ocurriendo es que aquellos que no entiendan que su trabajo puede ser mucho más eficiente, incluso mucho más creativo, incluso mucho más efectivo, utilizando todo este tipo de herramientas, pues se queda detrás, ¿vale? Básicamente, lo que antes a lo mejor podíamos tener X tiempo en hacer, ahora podemos, no nos lo van a hacer, pero sí nos van a facilitar muchas de las ideas, muchos de los procesos, muchas de las cosas que antes nos cogían muchos elementos operativos o más cotidianos, ¿vale? Y cuando hablamos de este área, la primera parte de la presentación va a intentar simplificar un poco todo lo que hay ahí fuera, ¿vale? Sabemos lo que es ChatGPT, lo habéis dicho, lo hemos dicho, pero posiblemente hay muchísima terminología y posiblemente si leéis los medios tecnológicos o incluso los medios tradicionales habrá un jargón, o sea, habrá ahí un gibberish de palabras que sean difíciles de seguir, ¿vale? Yo empecé en la inteligencia artificial hace aproximadamente 20 años, hice un doctorado en inteligencia artificial, yo era ingeniero, me parecía que era muy interesante y empecé a trabajar en lo que pone aquí como Supervised Learning, ¿vale? Que es básicamente lo que la industria ha estado utilizando y ha estado aplicando en las distintas áreas. Luego veremos algunos ejemplos, pero básicamente de ahí viene la utilización de esos conjuntos de datos donde alguien dice, oye, estas personas hacen ciertas acciones y sé que es del tipo A, del tipo B, del tipo C. Y es donde básicamente pues Google ha basado parte de su emporio, no solamente en el buscador, sino toda la parte de advertisement, lo mismo con Facebook o con la detección de spam, como luego veremos. Luego hay otra área que se llama unsupervised learning, no supervisado, en el que básicamente al final coge la información e intenta establecer similitudes, sin saber si tú eres de un tipo o del otro, ¿vale? Simplemente por tus patrones. Si yo compro siempre leche y pan y algo más, pues yo seguramente tenga mucho en común con gente que compra cosas parecidas, ¿no? Y era algo que no funcionaba mal, pero que tenía un mercado más pequeño. Y luego había un área que se llama Reinforcement Learning, que es básicamente aprendizaje por refuerzo, que se hizo relativamente famoso hace unos años con toda la parte de DeepMind, de Google. Todos aquellos juegos que se resolvían, o sea, que conseguían ganar a la propia máquina. No sé si visteis alguna simulación en la que había juegos, por ejemplo, de Atari o el juego del Go, en el que básicamente había una máquina que ganaba a los expertos y que básicamente lo que hacía era jugar infinitas partidas con una función de recompensa hasta que conseguía la función perfecta. Entonces conseguía aprender simplemente jugando él solo contra la máquina era contra lo que jugaba y aprendía, ¿no? Y funcionó muy bien, de hecho, como digo, se avanzó muchísimo y parecía un camino importante. Sin embargo, en los últimos años lo que ha aparecido es lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es lo que hablamos como ChatGPT, lo que hablamos como GPT, que podemos hablar con cualquiera de los modelos que seguramente habéis escuchado, como Llama, Cloud, Anthropic, cualquiera de estos que están apareciendo, donde básicamente, y luego lo veremos, es capaz de coger muchos datos y crear una distribución del lenguaje. No es el modelo del mundo, aunque podamos creer que es el mundo, es del lenguaje. Sabe que hay ciertas palabras que aparecen constantemente y en base a eso es capaz de generar un diálogo que creemos que es humano. Cuando digo creemos es que hay mucha discusión precisamente si lo es o no, pero parece humano, ¿vale? Y como decía, el enfoque normalmente de Supervised Learning, el que se ha dedicado constantemente históricamente, es, oye, yo tengo un input, un output y en el entorno de una aplicación. Yo tengo un email, tengo que decidir con las palabras que hay, quién me lo manda, cuándo me lo manda, si ha ocurrido a otras personas algo parecido, si es spam o no. Y es básicamente lo que hemos tenido, por ejemplo, en nuestros correos electrónicos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en toda la parte de Facebook y Google Ads, toda esta parte en la que en base a todo el comportamiento de la información del usuario, de todo lo que hemos hecho en sus redes, puede determinar si es pues si va a pinchar o no va a pinchar, si es una audiencia realmente válida. Lo mismo con todo lo que tiene que ver con reputación, todo aquello que analizaba qué estaba ocurriendo en las redes, lo que hacía era coger la información, decir, oye,
cuando aparecen todas estas palabras o una serie de palabras, cuando viene de cierto tipo de gente, es o no es una review positiva, negativa y cómo hacerlo. Y así en otro tipo de entornos, como puede ser modelos de optimización, como puede ser incluso modelos visuales para detectar problemas, o lo mismo que se está utilizando, por ejemplo, en los coches, ¿no? En los coches, no sé si sabéis que hace aproximadamente 2 o 3 meses, yo creo que fue alrededor del verano, antes o después, en San Francisco se dieron las primeras licencias en las que había coches totalmente autónomos en las calles. Una de las cosas que ha ocurrido y por qué le dieron las licencias, pues llevan 3, 4, 5 años, un poquito más seguramente, con una persona al lado moviéndose por la ciudad, ¿vale? Y en base a todo lo que iba ocurriendo iban sacando modelos de toma de decisiones. Oye, hay algo que creo que es un ser humano a 300 metros para, ¿sabes? Cosas de ese estilo, ¿no? Han conseguido toda esa información, han conseguido demostrar a los legisladores que era así y que los modelos son suficientemente buenos, y en San Francisco y en algunas otras ciudades de California les han dado licencias para operar, ¿vale? Estos son los modelos tradicionales de supervised learning. Como digo, hay un conjunto de datos donde sabemos de qué clase es, hay accidente, no hay accidente, es spam, no es spam, y toman y dicen si es spam o no, o si deben parar o no parar. Y durante muchos años se estuvo trabajando con esto, ¿vale? Durante muchos años yo hice una tesis doctoral donde el modelo que yo hice lo hice en una noche, o sea, lo dejé ejecutando durante una noche para que al día siguiente me sacara los resultados. Eso es imposible hoy en día, ¿no? Esos modelos funcionaban aceptablemente bien, pero tenían una asíntota, tenían un límite a la hora de funcionar. Eran modelos muy pequeños, eran modelos que realmente, digamos, el dominio, el número de ejemplos que tenían era pequeño. Y lo que ocurrió es que empezaron a aparecer modelos supervisados mucho más grandes. Son los modelos que estamos hablando como Google, lo estamos hablando como los modelos de Facebook. Y estos modelos aparecieron por varias cosas. Primero, los algoritmos estaban ahí, en algoritmos de inteligencia artificial que vienen desde los años 50, 60, 70, posiblemente modificados o modificados para trabajar de manera distribuida. Pero también ocurrió que empezó a tener datos de nosotros. Es decir, Google tenía infinitos datos de nosotros, Facebook tenía infinitos datos de nosotros, nuestras aseguradoras tenían muchísimos datos de nosotros, se crearon realmente ese término que hoy está muy en boga, como data lakes, antiguamente eran como data warehousing, en el que se juntaba toda esa información y se utilizaban durante días y semanas, se creaban estos modelos para entenderlo. Y lo último que apareció fue la computación, como diría. Apareció, me refiero a cosas como AWS, como servicios de Amazon, en el cual tienes ordenadores muy baratos, ¿vale? Lo que antes era, en los años 60, algo llamado mainframe, que cabía en una habitación. Ahora en una habitación tienes cientos y cientos de ordenadores que no tienen ni siquiera una pantalla, son una cosa finita así, ¿vale? Y que son ordenadores, no voy a decir de sobremesa, son top gama, pero son ordenadores muy baratos en comparación con lo que podía costar un ordenador en los 60 o los 70 para procesar simplemente la trayectoria de un proyectil, ¿vale? Todo eso ocurrió y en la década más o menos, ¿no? Cogerlo más o menos como años es lo que se estuvo trabajando, y empezaron a ocurrir algunas cosas un poco distintas. Empezó a ocurrir que cuando se creó toda esta conjunción de distintas partes, empezaron a aparecer que ya existían, pero no funcionaban muy bien los modelos generativos, ¿vale? Y empezaron a funcionar bien, ¿vale? Empezaron a funcionar de una manera muy positiva porque hay muchos datos, mucha capacidad de procesarlos y mucha capacidad de generar esa respuesta. Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, básicamente consiste en un proceso sencillo de generación de texto. Puede ser sencillo, pero básicamente situaciones como esta, en la que yo tengo una frase y mi intención es qué va después, qué palabra es la que voy a poner después y qué sucesión de palabras puedo poner después. Si yo digo I love eating, me gusta comer, esto se denomina PROM y luego hablaremos un poco más de ello, de qué significa o no significa. Intentaremos resolver, como digo, todos esos elementos del vocabulario que suenan en los medios. Bueno, pueden pasar como output de mi inteligencia artificial generativa cosas como, oye, me gustan los bagels con queso, ¿vale? Me gusta la carne de mi madre o el filete de mi madre, o me gusta salir con mis amigos. Todo eso es viable. Depende mucho del contexto de esa frase, depende mucho de toda la conversación que está teniendo, pero son posibles, los modelos hacen eso. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente de la manera supervisada, de la misma manera que estábamos haciendo lo de antes, solo que con palabras. En lugar de tener una serie de datos sobre una persona, sobre si va a hacer clic o no, lo que tiene es un gran modelo del lenguaje, un language model, ¿vale? De hecho, a lo que tenemos ahora es un large language model o muchos language models, ¿vale? Y lo que dice es, oye, si ocurre todo esto, si yo pongo I love eating o pongo my favorite food is algo, ¿qué es lo que le tocaría después, ¿no? Entonces, lo que hace es en cada momento preguntarse, oye, si tengo my favorite food is algo, ¿cuál sería mi siguiente palabra? En este caso,
lo que pone, no pone una etiqueta en el sentido de si pertenece a spam o no spam, pero cuál es la palabra siguiente, en este caso es bagel, lo va incluyendo en un proceso constante, por eso veis muchas veces que va saltando, ¿no? Si lo habéis probado, porque básicamente es un proceso que se llama de inferencia, de búsqueda de esa palabra con modelos grandes, y de hecho son tan grandes que cuesta bastante, ¿no? Si habéis visto o habéis escuchado alguna vez una información sobre la gente de OpenAI y cuáles de los problemas que tiene, por supuesto un problema es crear el modelo, que tarda días y días y cuesta un montón de dinero, con un montón de naves, pero hay tanta gente ahora mismo utilizando los modelos que ese proceso de inferencia, ese proceso de crear el texto generativo les cuesta incluso, ¿vale? O sea, están invirtiendo una gran cantidad de dinero para intentar reducirlo porque no son capaces de dar abasto con todas las peticiones que hay, ¿vale? Por eso, por ejemplo, hay cuentas free y cuentas premium y hay mucha diferencia entre ellas. Como digo, es un proceso continuo en cada una de las palabras que se van generando, en el que básicamente lo que hace, como digo, es identificar dentro de todo ese modelo de palabras que hay, cuál es el siguiente, ¿vale? Y como digo, al final yo tengo una fuente gigante de datos, cuando digo de datos, en este caso son textos, ¿vale? Son libros, son manuales, es código de programación, es recetas, es toda la información que hay en la red y de hecho hay ahora muchos problemas porque ha habido los primeros escritores que han denunciado a OpenAI, ¿vale? Por la utilización de sus libros como parte de las fuentes de datos que están construyendo. Incluso parece ser que con modelos de imágenes como DALL-E, que también es de OpenAI, también está habiendo los mismos problemas porque se detectan que se han alimentado con imágenes de proveedores de imágenes, que es decir, de gente que vende imágenes, entonces salen marcas de agua y cosas de este estilo, lo cual va en contra de las licencias que tienen. Entonces lo que hace, como digo, en términos de un modelo de lenguaje es imaginaros una gran matriz gigante, ni siquiera es matriz porque es multidimensional de probabilidades entre las palabras, ¿vale? Antiguamente, como digo, eso ocurría con un dataset pequeño, entonces no podías hablar de nada, pero ahora es tan grande que lo que tenemos ahí parece un ser humano o responde que parece que es un ser humano. No tiene razonamiento, no es verdad, no tiene una serie de cosas, pero parece que cumple la misma sensación, ¿vale? Y al final lo que hace es, por cada palabra que se va generando, por cada prompt que yo le explico, él dice cuál es la respuesta más probable en base a lo que ocurre en el dominio, ¿vale? Ha ido evolucionando porque yo le puedo indicar cuál es mi contexto, le puedo decir en el prompting cosas que tipo de tener en cuenta, una serie de cosas que luego también lo veremos, ¿no? No tiene en cuenta elementos como la gramática o los elementos tradicionales del procesamiento del lenguaje natural, o sea, ni siquiera trata eso, es simplemente por fuerza bruta, por decirlo así, todos los textos que está teniendo, ¿vale? Y funciona, entre otras cosas, porque, como digo, utiliza cientos y cientos de datos, ¿vale? En algunos casos, en algunos modelos, no siempre los datos son públicos, porque no siempre las empresas están publicando toda la información de los modelos de datos, pero hablan de 300 billones de tokens, que son la unidad mínima que utiliza a la hora de entrenar, ¿vale? Coge un documento y lo divide en estos pequeños trozos que no son una palabra, ni siquiera es un lexema, o sea, no es un array de una palabra, sino son trozos más pequeños y los mete dentro del proceso. Y la realidad es que los modelos generativos existían antes, como decía, no son nuevos del ChatGPT, ¿vale? Existía una cosa que se llamaba redes de neuronas, ¿vale? Las redes de neuronas es algo que existía desde los años 50 y 60, no había ordenadores, o los ordenadores que habían eran los que había ahora, entonces había que hacerlo a mano, o por lo menos tengo que confesar que en los años finales de los años 90 a mí me examinaban a mano de las redes de neuronas, o sea, yo tenía que resolver problemas con redes de neuronas a mano como parte de las asignaturas. Luego, cuando han evolucionado los ordenadores, la realidad es que eran muy lentas y además tenían un gran problema porque perdían el contexto, ¿vale? O sea, no eran capaces de mantener una conversación como ocurre ahora. Eran modelos pequeñitos, entonces no cumplían el efecto, ¿vale? Pero si os acordáis, a lo mejor hace 10 años salían las primeras notas diciendo Pepito ha creado una inteligencia artificial que simula Shakespeare, ¿vale? Porque básicamente había metido solo los textos de Shakespeare, había creado un modelo del lenguaje pequeñito de Shakespeare y le decía, ¿me puedes escribir un poema sobre la luna y sobre lo que fuera? Y le escribía algo que parecía Shakespeare. Pero ocurrieron una serie de eventos en los últimos años que ha hecho realmente que haya explotado todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial generativa, que son más o menos estos de aquí, ¿vale? Por un lado, como digo, además de todos los avances tecnológicos que ocurrieron en la década anterior, empezaron a haber algunos avances, principalmente, aunque esto fue importante, que se llama la GANs, principalmente a partir del año 2017, con algo que a lo mejor os suena, que se llama Transformer, y luego entraremos en detalle, porque es drogadura, pero luego para que simplemente mencionarlo, ¿vale?
Y luego apareció la primera versión de GPT, que a nadie le importó. Estos son búsquedas en Internet, ¿vale? Porque realmente todavía era un modelo relativamente pequeño. Digo relativamente porque si lo miras, realmente es un modelo grande. Lo que pasa es que ahora los modelos son gigantescos, ¿vale? Y no fue precisamente hasta la aparición de ChatGPT, ni siquiera con la aparición de GPT-3, ¿vale? Que fue anterior a esto, cuando realmente ha estado en los medios totalmente. Y esto, creo que es la siguiente slide. Bueno, esto, déjame, bueno, si no luego lo cuento, esto es curioso porque luego veremos un poco el timeline, simplemente para verlo, de cómo han evolucionado o de cómo han ido apareciendo los modelos, sin entrar en detalles. Y todo lo que es desde el año 2022 hasta la actualidad, mensualmente es complicado seguir las noticias de nuevos modelos y no ya de leer un paper o una publicación científica, sino las compañías han volcado tanto que es muy complicado, salen modelos constantemente para multitud de dominios y es muy complicado seguirlo, incluso para la gente que está metido en la industria, ¿no? Entonces hablaba del primer cambio, ¿vale? No quiero entrar en esta parte de aquí, ¿vale? Que es una locura por decirlo así, pero sí entender que el cambio que hizo que GPT y ChatGPT funcionen o se encuentren en esta situación hoy en día es precisamente por algo que se llama un transformer, que simplemente era algo presentado por Google. Curioso que fuera por Google, en el sentido que Google luego no lo ha aprovechado tanto como ha sido capaz de hacerlo otras empresas como OpenAI en concreto, ¿vale? Y como decía, lo que mejoró eran enfoques que había antes, que eran muy lentos, que no podían captar tanta cantidad de datos, que tardaban incluso mucho tiempo en la inferencia. Y ellos lo que inventaron fue precisamente una arquitectura que se llama encoder-decoder, que divide el proceso en entiendo, o sea, creo ese modelo y luego lo utilizo, por simplificarlo de alguna manera. Y con esto es con lo que principalmente luego se ha pegado el salto GPT-3, ChatGPT, ¿vale? Con ellos, con este enfoque principalmente lo que se dieron cuenta es que eran capaces de procesar en paralelo muchísimos más datos, antes era mucho más secuencial, por lo tanto lo que antes eran modelos pequeños en los que tardaban mucho tanto en entrenar como en dar la respuesta generativa, tardaba mucho menos, y además crearon un concepto que se llama self-attention, en el que básicamente dependiendo de, por simplificarlo, en lugar de crear una única visión en este modelo de lenguaje, hay tantas como contexto estés hablando, es decir, según vas hablando, va cambiando los pesos que hay en estos modelos, ¿vale? De tal manera que enfoca mucho mejor con tu conversación. Mientras que antes se perdía la conversación, mientras que antes, en cuanto cambiabas un poco de preguntas o hablabas, hacías distintas preguntas, empezaba a perderse este concepto de self-attention, hacía que fuera cambiando en el contexto de este modelo del lenguaje, en los pesos del modelo del lenguaje. De tal manera que se asemejaba, y luego lo veremos en GPT-3 como una de las características, a una conversación humana, mucho más humana, que es un poco lo que pasó con ChatGPT, ¿vale? Como ejemplo, para que veáis, al final lo que hace, esto es un ejercicio de traducción, ¿vale? Porque inicialmente el Transformer no se pensó para los modelos del lenguaje o para que fuera un elemento generativo, se pensó inicialmente para temas de traducción, ¿vale? Pero el funcionamiento es sencillo. Yo tengo una frase, lo convierto en números, en algo que son embedding, se llaman, que básicamente es como un número, en lugar de utilizar una palabra, un número dentro de ese modelo, lo aprendo y luego lo utilizo y lo vuelvo a generar. Y es un paso en un encoder, que es el que hace ese proceso de codificación, ¿vale? Y el decoder que lo utiliza, ¿vale? Utiliza, si os dais cuenta, los inputs ambos, ¿vale? De tal manera que él también conoce el contexto de esta pregunta, pero utiliza el modelo anterior, ¿vale? Y eso es lo que comentaba antes. El modelo de Transformer salió en el año 2017, como digo. En el año 2019, Google, que era la misma compañía con la que lo hizo y sacó un modelo que se llamó T5, ¿vale? ¿Veis aquí la evolución de 2019, 2020, 2021? ¿Vale? Codex es un modelo, GPT-3 es 2020 y Codex es el modelo que se utiliza, no sé si lo habéis visto en GitHub, no sé si sabéis lo que es GitHub Copilot, bueno, luego si no lo vemos un poco, es el modelo generativo que Microsoft ha puesto para programadores, ¿vale? Y si veis aquí en 2021 y 2023, estos por periodos de 4 meses, aproximadamente 3-4 meses. Todo esto son distintos modelos que distintas compañías, tanto startups como grandes compañías o como centros de investigación han ido sacando a partir de todo lo que ocurrió con GPT-3, ¿vale? Se ha acelerado infinitamente todo este proceso, ¿vale? Y al final, bueno, esto es simplemente lo que, si os acordáis, los Transformers tenían una arquitectura encoder-decoder, ¿vale? Y básicamente al final hay una parte en la que no están utilizando todas arquitecturas, sino solamente la parte final de decoder, la parte generativa, ¿vale? Porque es la que realmente está funcionando mejor. Porque de hecho, GPT lo que hace precisamente es tener el modelo preentrenado. GPT lo que hace,
como modelo, como diferencias. Yo utilizo Transformer como concepto en el que tengo una parte de decoder, pero entreno el modelo previamente. O sea, lo que antes ocurría era, yo tengo una red de neuronas, como os decía, ¿vale? O cualquier modelo, hay otros modelos de aprendizaje, ¿vale? De aprendizaje supervisado. Le doy las típicas etiquetas que hablaba antes de spam, ¿vale? Y lo que hago es creo un modelo, ¿vale? Cuando creo un modelo pensad en una matriz probabilística, es más complicado, pero pensad en algo parecido, ¿vale? Lo que hace en un momento dado GPT es decir, no, mira, yo lo que voy a hacer es crear este Large Language Model, ¿vale? Es aquí donde aparece el Large Language Model, en el cual yo tengo mis mismas redes de neuronas mejoradas porque no es la misma arquitectura, pero le meto toda la información que pueda encontrar el mundo, ¿vale? O no toda, pero en cantidades ingentes, y creo este modelo. Y a partir de este modelo empezamos a hablar. Es decir, empezamos a hablar en el sentido de que tú lo puedes utilizar tal cual está, y GPT pues, te da cierta conversación, pero no es un chatbot, no tiene una tarea específica, simplemente genera. Se dieron cuenta que a partir era tan grande que simplemente haciendo un proceso que es fine-tuning, lo podían adaptar a los distintos escenarios que tenían. Podían hacerlo con el vertical de medicina si querían, pero podían hacerlo incluso también con elementos como los chatbots, preguntas-respuestas, en el que mantuvieran un diálogo, ¿vale? Un contexto y en el que se pudieran generar, ¿vale? Por eso se llama pre-train, porque básicamente lo que tienes es un modelo que es el modelo que ha ido evolucionando, GPT-1, GPT-2, GPT-3. De hecho, las grandes diferencias entre estos modelos es el tamaño. ¿Vale? Por supuesto que luego habrá cosas por debajo, o sea, hay cosas por debajo que son distintas, pero principalmente ellos apostaron por el crecimiento porque se dieron cuenta que estos modelos podían realmente responder a esa necesidad de crear un modelo generativo muy grande, casi humano. Y luego tienes todo este proceso de fine-tuning. Pero Dale. dice el anterior. Dice que no, ¿Esta? la siguiente. ¿La siguiente, perdón? Es que no sé cómo se mueve. La siguiente. ¿Esta? Esa. Dices que la aproximación de GPT es que lo alimentan así, con datos no supervisados. Lo que hace Chavo. Sí. Bueno, ChatGPT te advierte que está alimentado hasta el 2021, pero no me lo creo que no está supervisado. No me lo creo. O sea, Prueba. Pregúntale sobre sexo. Tú haz una pregunta sobre sexo y ya verás cómo te da unas respuestas políticamente correctas. bueno, sí. Te cuento lo que ha pasado con... Si te hubiera alimentado con las novelas de Sade, ya te diría barbaridades. Lo que ocurre es lo siguiente. Es cierto, el conjunto de datos se cortó en 2020 porque no eran capaces, o sea, el coste computacional y económico que suponía hacerlo hasta el modelo, hasta el día de hoy, era inviable para ellos, ¿vale? Por lo tanto, ellos lo dicen, no hay. De hecho, lo que han hecho a continuación, no estaba en el modelo original de GPT, es, sobre todo no, si lo pagas, porque no lo tienes en el free, es tú le puedes pedir que busque, ¿vale? En la web. Tú le dices, oye, mira, necesito que esto no me vale o esta información no es actualizada, busca en esta web y dime lo que sea, ¿vale? Para intentar lidiar con eso, porque no lo han resuelto todavía. Lo que ocurrió además con todo eso, y luego de hecho hasta aquí, en 3.5, no sé si lo pongo por aquí. Lo que ocurrió precisamente es que cuando me sacaron las primeras versiones de GPT-3, que realmente fueron las primeras que eran exitosas en el sentido de un modelo general mucho más que GPT y GPT-2, se dieron cuenta que el lenguaje tóxico, la educación era un problema y sacaron lo que se llamó GPT 3.5. 3.5 hicieron una cosa que creo que está por aquí, de hecho, ¿vale? Que se llama Reinforcement Learning, ¿os acordáis de que lo hemos mencionado al principio? With human feedback. Básicamente, en un principio, antes de sacar, como se dieron que ocurrió, de hecho, ocurrió en 3-4 meses la diferencia entre GPT-3 y GPT-3.5, dijeron, hostias, esto es un problema, vamos a darle respuestas, lo que hicieron es sentar a gente, a expertos en el dominio con respuestas, por favor, dime qué respuesta es adecuada o no para un público general, ¿vale? De tal manera que entrenaron de nuevo, hicieron ese fine-tuning todavía más específico, ¿vale? Y por eso sacaron el 3.5 y es algo que han ido aplicando constantemente. Tanto es así que existe una compañía que a lo mejor habéis escuchado que se llama Anthropic, ¿vale? Que tiene un chatbot que se llama Claude, ¿vale? Que es viene de gente que ha estado en OpenAI, porque ellos están mucho más preocupados que la gente de OpenAI, o ellos es lo que dicen, en términos de, y luego lo veremos, en términos de sesgo, de bias, o en términos de toxicidad. Y para ellos era fundamental, entonces desarrollaron su modelo desde el principio, teniendo en cuenta una cosa que llamaban
Constitutional AI, o sea, Constitutional AI, que era básicamente unos principios constitucionales, unos principios de comportamiento que tenían que tener el chat. Le embebieron, le metieron cosas como la Constitución de Estados Unidos y hicieron este mismo proceso de RLHF para evitar eso, ¿vale? Y ellos están muchísimo, de hecho, hicieron este proceso y luego metieron otro paso más para asegurarse que esto ocurrió, ¿vale? Porque es tal cual. Al final, hace, creo que es por 3 o 4 años, Microsoft intentó algo parecido, puso un chatbot o un Twitter bot en Twitter y lo tuvo que quitar en un día. Simplemente por la capacidad, aprendía de lo que sabía más lo que le contaban los usuarios y en 24 horas se convirtió totalmente en un bot racista, sexista, y lo quitaron en 24. Ellos son conscientes y por eso precisamente han hecho eso y por eso han tomado luego medidas, ¿vale? Respecto a lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Y me parece muy buena pregunta porque es lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces... Y lo que has dicho, que el ChatGPT aprende lo que los usuarios le metemos. O sea, que bueno, ahí hay discusiones porque básicamente OpenAI dice que no, ¿vale? Pero no está tan claro realmente que coja esa información. La que va como una API, que esa no aprende, esa tiene su conjunto de datos establecido ahí y está el que utilizamos online. El que utilizamos online, en teoría, si le damos una información sobre nosotros, terceros o lo que sea, se la queda. Lo que no está claro es qué hace con esa información. Quiero decir, lo que quiero decir es que la actualización de los modelos no está tan clara como la hacen. Y de hecho con GPT-4 no hay información de cómo lo está haciendo. En el sentido de cómo es el modelo en sí. Parece ser que no sigue la misma arquitectura, parece ser que no sigue el mismo proceso de aprendizaje, pero no lo han publicado. Se supone que tiene, por ejemplo, un trillón de parámetros. Parámetros es un poco la medida del tamaño de los modelos, ¿vale? Y si veis gráficas veréis cómo ha crecido. El GPT-3 tenía 175 millones, 3.5, la que sacó una continuación, tenía distintos tamaños, más pequeños que 175 por lo que comentaba el tamaño por el tiempo de inferencia, para que les costara menos precisamente ofrecerlo a todo el mundo. Pero en el caso de GPT-4, que esa información está ahí, pero Sam Altman, que es el CEO de la compañía, varias veces ha dicho que no se utiliza con el propósito de quedársela. No de aprender, ¿vale? De quedársela, o sea, de explotarla en sí. Entonces, si tú tienes una conversación general, se supone que puedes utilizarla. Si tú mañana te preguntas, tengo un problema y Carlos Ruiz le pasa no sé qué, nadie debería poder estar accediendo o haciendo inferencias sobre la información personal de Carlos Ruiz. ¿Ocurre o no ocurre? Bueno, pues difícil de saber. Entonces, lo que decía al final GPT-3, que ha sido, digamos, la base en la que luego se han construido un montón de cosas, pues tenía toda la parte de generación de lenguaje, lo que hemos dicho, de generarlo de manera muy natural, de manera muy real, ¿vale? Tenía la capacidad de lo que se llama in-context learning, en el que básicamente, como decía, tú puedes ponerle información y darle instrucciones, y luego lo veremos, por llamarlo así, prompts, estos prompts, y se comportaba o eras capaz de cambiar el comportamiento del modelo, cambiaban los pesos, por decirlo así, como por debajo tomaba decisiones, si es así, y era tan grande que tenía muchísima información del mundo, como decía, hasta cierto año que cortaron, y que luego han intentado solventar conectándolo con la web, ¿vale? Añadieron toda la parte de contenido tóxico, añadieron también procesos adicionales y luego, bueno, hay, como digo, GPT-4 en el que la información no está totalmente verificada, parece ser, o en algunos momentos han dicho que hay alrededor de 1 trillón de parámetros, no está clara las fuentes de datos. OpenAI nunca ha hecho público realmente el conjunto de datos en sí, por lo tanto, por eso hay tantos problemas y ha habido gente que también los ha denunciado. Voy un poco... 10 minutos. Lo único que voy a hacer es coger esto. Bueno, volviendo solamente a un tema, porque hay una parte que es muy interesante. Esto es un poco de jargón que tiene que ver con toda la parte de inteligencia artificial generativa. Me he liado yo solo. Pero me he liado mucho, además. No, tío, es que lo he metido aquí. Pero... Esto lo intento y no lo consigo. Volviendo un poco a lo que también decíamos, era GPT-3 funcionó tan bien o funcionaba tan bien como el lenguaje que una de las cosas que hicieron, y de hecho las leyendas, o por lo menos lo que cuentan en algunas de las entrevistas, es que casi lo hicieron un poco no por fan, no por diversión, pero sí para acercar todo esto a la gente, fue convertirlo en un chatbot, ¿no? Siguieron varios pasos porque al final es un modelo de lenguaje, él no tiene capacidad, o sea, genera lenguaje, pero no tiene capacidad de ser un chat o de responder como un humano puramente. Entonces hicieron varios pasos que consistió precisamente en
ser capaz de responder instrucciones o comportarse en base a unas instrucciones que daban, ¿vale? Que fue esta parte de Instruct, y que luego ha funcionado muy bien. Y luego toda la parte de ChatGPT, que básicamente lo alimentaron con muchísimos datasets y muchísima información de preguntas-respuestas, ¿vale? De cómo se comporta el diálogo humano, ¿vale? Y de ahí ChatGPT se convirtió en la aplicación, en el producto más utilizado, una vez que lo sacaron, más utilizado de la historia, ¿no? 1 millón de usuarios en 5 días. Creo que alguien me dijo que tiene 15 millones de usuarios en 100 días o algo así el otro día, y ahora no sé cuánto tendrá. Hay otros modelos, he hablado de la familia GPT simplemente porque es una de las más famosas, pero como he puesto ahí infinitos modelos, Meta, Facebook tiene Llama 2, simplemente lo menciono por si os suena. La historia de Llama 2 es interesante porque nunca han publicado, Llama 1 no era público, pero era viable conseguir los pesos y cierta información bajo licencia de investigación. Se terminó publicando y apareció por ahí un torrent o en alguna web como tal, por lo tanto al final han tomado una decisión un poco distinta con Llama 2 y ahora puedes bajar y puedes entrenarlo incluso. Y luego hay otro modelo bastante famoso que es también open source, que se llama Falcon y que básicamente está soportado por dinero de Abu Dhabi, que es decir, está en un instituto de investigación, porque realmente tanto Abu Dhabi o vamos a llamar China, países de la parte del petróleo y todo esto están apoyando mucho, empujando toda esta parte de esta tecnología. Bueno, tenemos cosas como el prompting, que básicamente consiste, como decía, en ser capaces de modificar el comportamiento que tiene a través de instrucciones, a través de ciertos prompts, en el que yo le puedo decir simplemente, oye, pregúntame cuál es el sentimiento de algo, pero yo lo puedo modificar, darle ejemplos, ¿vale? Lo que se llama one shot, ¿vale? Un único intento, o incluso darles una serie de ejemplos de cómo podría ser, y eres capaz no es que aprenda, pero lo que hace básicamente es coger esa información, transformarlo en este multicontexto que tiene y en base a eso cambiar su comportamiento, ¿vale? Hay incluso cosas han salido muchísimas más cosas alrededor de los prompts y del prompt engineering, que es un término que seguro que habéis escuchado, como elementos de razonamiento, ¿vale? Al final él no razona, él es una máquina de generar la siguiente palabra. Por lo tanto, hay muchos mecanismos para decirle, mira, aquí se razona o así quiero que razones, y él es capaz de comprenderlo porque seguramente esté de alguna manera codificado en toda la información que tiene y responder de manera correcta, ¿vale? Este es el ejemplo típico que todo el mundo ha visto porque es súper famoso, en el que básicamente le ayuda a entender cómo es el proceso de un proceso sencillo de suma, resta de pelotas de tenis. Sin embargo, como digo, antes hemos hablado de elementos tóxicos, los LLMs tienen lo que se llama alucinaciones, intenta el best effort o el best shot, si no tiene información hay veces que se la inventa a tope, pero a tope, ¿vale? Cosas que no han sucedido, es lo que se llama alucinaciones, tiene sesgos, algunos como este puede ser, bueno, queda un poco igual, pero hay temas sexistas, racistas, etcétera, ¿vale? Es decir, aquí los estereotipos de los programadores, pues bueno, como sea, ¿vale? Pero hay cosas bastante más graves, sobre todo porque muchos de estos elementos se ponen en sistemas de tomas de decisión, ¿vale? De hecho, no ya en los modelos, esto no es un problema que solamente aplica a los modelos de LLMs, pero también aplica a los modelos tradicionales supervisados, ¿vale? Los que os comentaba antes, tradicionales, en los que cuando tienes que hacer por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual conceder una hipoteca en base al credit scoring, y muchas veces se ha detectado que muchas instituciones utilizaban sesgos o datasets, estos conjuntos de datos sesgados, en el que la población blanca tendía a ser concedida esos créditos y población negra normalmente no, ¿vale? Por lo tanto, al final sigue teniendo el mismo problema y, por ejemplo, Anthropic también tiene un mecanismo para intentar luchar con este tipo de cosas, ¿vale? En comparación con OpenAI. Elementos como el common sense, como la validez del conocimiento, ¿vale? Como el planning, te dice cosas que no pueden ocurrir físicamente porque te piden que hagas una cosa antes de que físicamente sea posible, etcétera. Todo esto está ocurriendo o todo esto ocurre, por lo tanto hay que traerlo con bastante cuidado. Pero la realidad es que esto está, como decía, afecta directamente a todos los empleos o afecta a todas las industrias. Y no me refiero a las industrias, como digo, las que tradicionalmente se han visto influenciadas por la revolución industrial o por los primeros procesos de automatización, sino precisamente gente que tiene sueldos medio altos que se han dedicado a elementos relativamente creativos, unos más operativos que otros. Y las primeras industrias tienen que ver mucho con la venta y con el marketing. Si habéis visto ahora mismo o habéis cómo funcionan en empresas que están automatizando toda la gestión, toda la generación y gestión de leads,
sea, básicamente alguien te contacta, no es un ser humano, te manda un email que no es un ser humano, te cierra, es capaz de hacerte una entrevista, ¿vale? Te manda toda la información. Eso antes se utilizaba mucho por CRMs, ahora ni siquiera es necesario porque incluso puede mantener una conversación, ¿vale? O incluso en toda la generación de ese contenido, ¿vale? Todos los copies que hay o muchos de los copies que hay, habéis leído que incluso medios de comunicación han echado a periodistas intentando generar contenido solamente con este tipo de herramientas. No creo que esté en ese proceso, o sea, no creo que esté en el momento para no tener, y de hecho muchos han tenido que volver atrás, ¿vale? Pero sí es cierto que utilizarla supone una ventaja competitiva, ¿vale? Y un caso muy particular, como antes decía, era el tema de los programadores, ¿vale? En los programadores OpenAI sacó un modelo que se llama el Codex, que luego se ha hecho en un producto que es GitHub Copilot, y donde básicamente las métricas, por aquí lo podéis ver, donde básicamente le pide consejos sobre qué significa el código y cómo generar nuevo código, y funciona muy bien, tanto que los estudios dicen que el 46% del código actualmente se está utilizando Copilot, ¿vale? De la gente que lo tiene instalado. Muy corta. Cuando le pides código a ChatGPT, tira del GitHub, del Copilot. Lo que ocurrió con Copilot es que con GPT-3, ¿vale? Se dieron cuenta que respondía a preguntas de programación, ¿vale? Entre las muchas pruebas que hicieron, se preguntaron y porque habían metido muchísimos datos de GitHub de programación. Entonces lo que hicieron es crear un modelo específico que entrenaron todavía con más datos, que se llama Codex, ¿vale? Codex, y es un modelo basado en GPT-3, entrenado adicionalmente con más código, ¿vale? Para que fuera mejor todavía. Ahí, en ese momento, lo que ocurrió es que OpenAI empezó siendo una empresa non-profit, o sea, básicamente quería que la inteligencia artificial ayudara al mundo, pero cuesta dinero, y más en Estados Unidos. Entonces consiguieron mucho dinero, pero tienen muchos problemas, y como os decía, entrenar estos modelos fue cada vez más complicado, muy complicado, días con cientos de ordenadores. Hay estimaciones, si las buscáis por ahí, de cuánto puede ser simplemente ponerlo en marcha, no ya entrenar un modelo de 175 billones de parámetros, sino simplemente entrenar uno de 5. ¿no? Y fue cuando empezó a tener muchos problemas de dinero, y fue cuando Microsoft entró como parte del accionariado. No dicen que 1.000 millones, no es público como tal, pero sí que puso todo ese dinero, y una de las cosas que ocurrió es que GitHub fue comprado hacía tiempo atrás por Microsoft. Entonces cogieron Codex, lo pusieron en GitHub. Es un modelo específico y ha seguido su vida. No sé si en algún momento con GPT-4 lo han vuelto a actualizar. Ha habido varias modificaciones de Copilot, un poco intentando también pues, minimizar problemas, errores, sesgos y todo esto, como tal, ¿vale? Y una de las preguntas es, bueno, hemos visto cómo ha evolucionado, hemos visto el vocabulario y ciertas bases, pero esto cómo afecta, ¿no? Y la realidad, cómo afecta a un programa como el nuestro, ¿no? En el que hemos visto que afecta a marketing, a ventas, que también es parte del programa, pero si lo centramos en una idea más general de producto, ¿cómo puede funcionar? ¿no? O sea, ¿cómo puede afectar? ¿no? Y yo me hacía una pregunta, oye, mira, si tuviera una compañía que se llamara, acabo de entrar a una compañía que se llama MyBrain, puede ser un Notion, pensar en un Notion, porque básicamente es eso, que es una herramienta de productividad y de toma de notas. Una de las primeras preguntas que normalmente en términos de estrategias es ¿cuáles son mis competidores? ¿Cómo es el mercado? ¿Vale? Si llevo 20 años, pues a lo mejor no necesito, o sí, pero ¿cómo hacerlo? ¿no? Y entonces, bueno, esto, dejadme que lo vea por aquí. A ver si me está molestando esto mucho. Entonces esto que veis aquí es voy a tomar simplemente esto, ¿vale? Es una herramienta que se llama Perplexity, ¿vale? Es una herramienta que podéis utilizar, que es una herramienta que se utiliza precisamente para temas de research, ¿vale? No solamente producto, pero también de producto, ¿vale? En el que yo le puedo meter, pues está ahí escrito, pero le voy a meter este prompt simplemente, ¿vale? Yo quiero saber cuáles son, imaginaos que ni siquiera me han contratado y tengo que ir a la entrevista 3 minutos antes y no tengo muy claro y quiero impresionarle, ¿no? Pero esto se aplica en general, ¿vale? Yo básicamente le puedo preguntar cuáles son mis competidores o los competidores que hay. Y básicamente lo que hace es, con información previa, información que busca, ¿vale? Me hace un resumen a mí identifica cuáles son los competidores. Y una cosa importante aquí, relacionada con lo que decía antes de las alucinaciones y la veracidad de la información, es que te trabaja con fuentes, ¿vale? Porque es importante. Entonces, luego esto no se trata de que lo pongas tal cual, porque luego seguramente hay muchísimos más detalles que quieres resolver, pero tienes las fuentes y tienes una respuesta que te permite comprender rápidamente cuáles son y por qué.
Me gusta, pero imagínate que lo que yo quiero es otra pregunta que tengo por aquí, si no recuerdo mal, que era, déjame ver por aquí, simplemente para copiar la misma. Me gustaba, pero yo quiero que lo haga con un... Carlos, esa pregunta, si le pones ese prompt a ChatGPT, no te responde. No lo he probado, te responderá cosas parecidas, sí, no sé exactamente el qué. No lo he probado, quería enseñaros y ahora vamos a saltar a ChatGPT como ejemplo, distintas herramientas que están utilizando por debajo, modelos generativos para resolver problemas del día a día de un product designer, de un product manager, de un project manager, de gente relacionada con producto. Ahora hacemos otro ejemplo de una pregunta habitual que puede ocurrir, ¿vale? Sí, por eso digo, ahora saltamos a ChatGPT. Hay distintos ejemplos para que veamos que hay distintas herramientas, algunas que ya existían, como veremos, que están utilizando, que son nuevas, ¿vale? Entonces, en este caso, oye, me interesa, pero no quiero una descripción, quiero que me expliques un poco cuáles son, que más sobre análisis, que me hagas un análisis de las fortalezas y de las debilidades que tiene, ¿vale? Según tu opinión. Básicamente igual, es capaz de crearme una respuesta, yo la puedo entender, lo puedo seguir, ¿vale? Quiero decir, él me hace preguntas relacionadas en base de la misma manera que podría ser la siguiente palabra, preguntas relacionadas, y yo puedo seguir tirando del hilo según me apetece, ¿vale? Hay preguntas, hay otra de las preguntas que tenía por aquí, que era relacionadas, por ejemplo, oye, si la pregunta es algo relacionado con los KPIs, ¿no? O sea, yo al final esto está ok, pero imagínate que necesito KPIs, ¿vale? Y es algo bastante importante. Luego puedo indagar mucho más en ello, pero me puede servir precisamente para tener una idea mucho más clara. De la misma manera, le pregunto directamente sobre si me lo puede identificar en el área en particular, no solamente me indica las fuentes, sino que también me da una respuesta con cosas como tiempo de actividad, tasa de opción, cosas que pueden ser útiles, incluso conectando con las fuentes en sí, ¿vale? Una tarea habitual, es decir, por supuesto, digo, lleva más tiempo y demás, pero no necesita que yo mágicamente haga una búsqueda en internet, empiece a preguntarme, es una manera en la que puedo ser muchísimo más eficiente, de nuevo, como product manager, como alguien relacionado con el producto, alguien que quiere comprender más dónde está trabajando. Y hay una pregunta ahí, oye, ¿hay qué otras, como decía, como digo, si necesito hacer un product research, puedo hacerlo. Y otra pregunta que ocurre mucho cuando estás trabajando y utilizamos mucho es yo quiero combinar o quiero entender mucho más el feedback de mis usuarios, ¿vale? Y quiero entenderlo porque necesito ese análisis, quiero hacer un análisis para mejorar mi producto y tomar decisiones en el onboarding, en la captación, en el flujo que hay en no sé dónde, ¿vale? Y básicamente he cogido un PDF, o sea, tengo por ahí un PDF donde he cogido las reviews, dejando que llame MyBrain, que me hace ilusión, pero son las reviews de Notion, ¿vale? Y volviendo a lo que decías, me he ido a ChatGPT, ¿vale? En ChatGPT, que esta es la versión gratuita, ¿vale? O la free, ¿vale? Sabéis que tiene dos modelos, o sea, que este utiliza el 3.5, bla, bla, bla. Supuestamente en este modelo no puedes subir ficheros, digamos que sí, porque la verdad es que sí se puede, ¿vale? Hay por ahí plugins que lo podéis utilizar y que se salte este tipo de cosas. Le he pasado todas las reviews, ¿vale? Pueden ser, no sé, las que sean, 3.000, 4.000, no me las he leído, ¿vale? Básicamente está todo por aquí, veis que se carga, ¿vale? Básicamente los plugins lo que te dicen básicamente es espera hasta que termine el fichero, ¿vale? Que llevará un tiempo. Y luego me he dedicado a hacer preguntas, ¿vale? De hecho, esta pregunta es sobre el sentimiento, sobre el user feedback, ¿vale? Y básicamente es este fichero el que veis aquí. Y le he preguntado, oye, ¿me puedes identificar cuáles son los 3 puntos principales, los points que tienen mis usuarios, ¿vale? O sea, quiero decir, si hay 20.000 reviews, yo quiero saber en un instante que me digas en qué tengo que trabajar, ¿vale? Luego intentaré indagar más, ¿vale? Entonces me dice, mira, tienes un problema con la curva de aprendizaje, tienes un problema con temas de privacy, tienes un problema con la complejidad de algunas features, ¿vale? Esto he tardado 20 segundos en hacerlo, ¿vale? Y esto está bien, pero los que han trabajado en research necesitan ejemplos de, oye, ¿esto a qué se refiere el usuario? Le digo, perfecto. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes dar algunos ejemplos específicos de lo que estás diciendo? Y básicamente lo que me dice, efectivamente, para el Usability and Learning Curve, para la curva de aprendizaje y de usabilidad, ahí me explica el qué y me pone entre comillas precisamente uno de los ejemplos que debe haber en el texto, ¿vale? Donde es feedback del usuario y el usuario dice, mira, esto no me está cuadrando, ¿vale? Esto es un ejemplo de algo que ocurre en producto todos los días. Vamos, lo hacemos, el análisis del usuario, ¿vale? Lo combinamos con métricas. Y cuando digo que lo combinamos con métricas es porque, bueno, si tengo estas mismas reviews, si lo tengo en otra pestaña, no por nada, yo lo que quiero saber es, bueno, que me lo clasifiques, ¿no? Quiero decir, oye, si hay mucha gente aquí hablando, si hay 1.000, 3.000, 2, 4, los que sean, cuántos son positivos, cuántos son negativos o cuántos están ahí.
Y le digo, pues, oye, ¿me lo puedes clasificar y me lo puedes mostrar? Y me dice, claro, bueno, estos son algunas reseñas positivas, estas son algunas negativas, ¿vale? En este caso coge 10 seguramente porque dice 10 pero hay más, ¿vale? Y me dice, oye, ¿cuál es el porcentaje automáticamente? ¿Vale? E incluso le puedo decir, vale, dame más información, dame cómo describirías a esa gente, o sea, qué adjetivos, que se utiliza también mucho en términos de producto y en términos de entender el usuario, qué adjetivos utilizan, ¿no? Para comprender un poco por dónde va. Y automáticamente me está utilizando, me crea esa nube de términos asociados a mi producto y asociados a los aspectos positivos y a los aspectos negativos, ¿no? Esto es ChatGPT, modelo relativamente... La diferencia normalmente de estos modelos, lo que va a ocurrir normalmente es que van a ser modelos más especializados en un lado o en otro. Esto es, y por eso es muy increíble, es un modelo generalista, es un modelo que básicamente está entrenado no para que comprender ni al usuario ni lo que es el producto, sino para tener este diálogo conmigo y funcionar un poco como copilot. Perplexity posiblemente utilicen elementos más específicos, ¿vale? Y hay otros modelos que están fine-tuneados, están adaptados a cada uno de estos modelos y al comportamiento que se espera, pero funciona muy bien, como veis, o aceptablemente bien. Esto es otra tarea habitual, es algo que hacemos, ¿no? Hay otra pregunta más que es, oye, sí, ¿cómo puedo mejorar una parte de mi producto, ¿no? Y normalmente una de las cosas que ponía aquí, no sé si lo hemos visto, pero me decía por aquí que si podía mejorar, que una de las cosas que podía mejorar es el user onboarding, ¿vale? Y no tengo ni idea de lo que es el user onboarding, ni idea, no tengo ni idea. Sencillo, ¿no? Quiero decir, podemos volver otra vez a Perplexity, lo digo como un elemento de una herramienta de research, ¿vale? Y le puedo preguntar en esta librería, en mis librerías por aquí debe estar en algún sitio. ¿Me puedes decir lo que es un... Perdona, pero tú a ChatGPT le has alimentado un PDF con tu información que te la digiere en función de lo que tú le preguntas. Pero Perplexity no tiene ese PDF. Sí, Perplexity le puedes añadir documentos también. Ah, y se lo has añadido. No, en este caso le estoy preguntando de manera general. Y es, mira, quiero decir, ¿cómo es el onboarding? Sí, en el caso anterior, yo quería analizar datos específicos, algo que también hacemos en el programa, ¿no? Que al final lo haces, combinamos información cualitativa y cuantitativa, lo que quería era analizarlo y de ahí sacar ciertas estadísticas. Luego tienes que dar el nombre del plugin para ChatGPT. Me salvas el informe que estoy haciendo, padre. Pues luego ahora con terminemos te lo doy. Vamos, lo podemos ver, sí, efectivamente. Básicamente lo que hace por debajo es engañar a ChatGPT para decirle que meta un botón y que suba un fichero. Wow. Y lo hace, sí. Y no tienes que pagar el si no lo quieres pagar, ¿vale? Que todo depende si lo quieres pagar o no. Pero vamos. Perplexity también te permite hacer eso, te permite subir ficheros, ¿no? En este ejemplo, de hecho, no sé si aquí lo puse en mi ejemplo. Vale, mira, aquí de hecho lo puse, ¿vale? Si subí una descripción simplemente para que subiera un poco más de contextos. Eso es Wikipedia, Notion, ¿vale? Baja un PDF y se lo subí simplemente para que tuviera un poco de contexto de la compañía, porque en algún sitio, por aquí ves, menciono MyBrain, ¿vale? Entonces, para que sepa qué es MyBrain, darle ese contexto, le dije, mira, esto es MyBrain y desarrollo una guía detallada, explícame cómo puede ser, ¿no? Entonces, lo que me hace es explicarme lo que es un onboarding. Esto no sé si está bien porque... Bueno, nosotros no es que en el programa expliquemos onboarding, pero es un problema clásico en producto, ¿no? Y se habla mucho de este tipo de cosas, de métricas, de enfoques, etcétera, ¿no? Pero explica básicamente lo que es, explica un par de casos de éxito, ¿vale? Específicos y cosas interesantes. Si te vas a este enlace aquí, por ejemplo, básicamente es una guía de grandes experiencias de usuarios. Ha analizado, o sea, ni siquiera es una alucinación, quiero decir, y de hecho Perplexity intenta luchar mucho con eso precisamente por lo que hemos hablado, ¿no? O el mismo ChatGPT, ¿no? Y luego me dice, oye, sí, ¿cómo puedo evaluarlo? ¿No? Habitualmente, ¿cómo puedes evaluarlo directamente? Por lo tanto, me ha resumido lo que puede ser un proceso de aprendizaje largo de una manera corta, incluso fuentes adicionales que puedo trabajar con ellas, ¿vale? Vale, he mejorado el onboarding, ¿vale? Y hay veces y ocurre mucho, tengo que prototipar cosas o simplemente quiero desarrollar ciertas cosas de una manera rápida, ¿vale? Y hay herramientas que a lo mejor habéis conocido, que también son relativamente, o sea, que vienen del mundo del diseño o que están en el mundo del prototipado, del desarrollo de producto. No sé si conocéis Framer, una herramienta no code para desarrollar páginas. Este es un ejemplo puesto porque hay muchas herramientas tradicionales, esta Canva y otras, que están añadiendo este tipo de funcionalidades, ¿no? Y básicamente a lo que tenía tradicionalmente, que era como digo una herramienta no code o relativamente no code para
para hacer páginas web, le he añadido una parte que tiene que ver con la utilización de inteligencia artificial generativa o la utilización de prompting, donde básicamente le puedo decir, mira, tengo my brain is a company, no sé si tengo el prompt por ahí, ¿vale? For note taking and productivity, she is, voy a llamar Tony, que es el CEO, ¿vale? And Carlos is the internship. Soy de intern, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Algo muy sencillo. Luego el prompt se puede mejorar, quiero decir, no, pero simplemente para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y básicamente lo que empieza es un proceso de creación automático del contenido, ¿vale? ¿Vale? Donde va creando el contenido en base a un prompt estúpido. Ahora digo estúpido porque esto se puede mejorar, ¿vale? Lo podéis hacer más, lo podéis refinar y de hecho podéis probarlo constantemente. Está aquí a la derecha, por ejemplo, para meterlo dentro de lo que es el ciclo de desarrollo, si le quieren llamar, o de prototipado dentro de lo que es la herramienta, ¿vale? Con algo muy sencillo, pues te empieza a meter aquí una serie de cosas que te pueden encajar o no, pero he tardado en hacer el prototipo 2 segundos. Bueno, todo esto ya son cosas de Framer, ¿vale? Y donde si por alguna razón, ¿vale? Esto lo hace Framer con los distintos dispositivos que puede poner, si por alguna razón quieres cambiar una cosa particular, imagínate que este texto no te vale, lo puedes escribir, ¿vale? O le puedes decir, vale, no quiero cambiar todas mis páginas web, solamente quiero cambiar este texto, ¿vale? Porque este texto no me cuadra. Incluso le puedes poner un prompt de base y escribe sobre el prompt asociado, ¿vale? Eso es un ejemplo de prototipado, luego lo puedes digo prototipado porque lo quieres utilizar como prototipo, pero luego lo podrías utilizar como base para tus desarrollos dentro de tu producto. Y una cosa más que quiero enseñar, que es relativamente nuevo, no sé si habéis escuchado, a finales de septiembre, como el 28 así, se anunció GPT-4 con visión, ¿vale? OpenAI sacó, de hecho, primero un modelo de visión, lo que se llamaba DALL-E. Cuando digo de visión es creaba a partir de un prompt una imagen, ¿vale? Y luego creó bueno, y en paralelo pues luego sacó GPT-3 y ChatGPT, obviamente GPT-1 antes, ¿vale? Y una de las cosas que están ocurriendo ahora en estos meses es que se están mezclando ambas. Quiero decir, Bing o Microsoft ha hecho algo parecido, Google ha hecho algo parecido, ¿vale? Y ha hecho lo mismo OpenAI. Tienes que tener, para probarlo tienes que tener el Premium, ¿vale? Pero alguien ha hecho algo muy interesante que es compartir, ¿vale? Un problema que es el de yo tengo un producto o yo tengo una parte de mi producto, una interfaz, ¿vale? Quiero decir, una parte de... y quiero que alguien me dé feedback de ello. Oye, esto está bien o está mal, ¿me das alguna recomendación? Por lo tanto, ya no solamente se trata de un prompt, ¿vale? Sino que básicamente le está dando el prompt y le está dando un screenshot de la aplicación o de la página web, ¿vale? Y le dice, oye, mira, eres un product designer, ¿vale? Y yo quiero que me des el feedback de todo esto, ¿vale? ¿Qué te parece? Uy, le he dado donde no era. ¿Vale? Ese es el prompt. Ahí está la imagen. Está por ahí detrás. No sé si lo puse un poco más lento incluso para que se viera. Para que se viera bien porque iba relativamente rápido. Y básicamente le dice, vale, no hay ningún problema, déjame que lo analice. Y empieza a explicarle cuáles son las fortalezas, ¿vale? Analizando lo que tiene, ¿vale? Y le dice qué mejoras debería hacer. Este es el 4. Este es el 4 con visión, el 4V que llaman, ¿vale? Que está sacado o sea, que lo han unido ahora en septiembre. ¿Vale? Digo, va más rápido, quiero decir, lo he puesto así un poco más lento porque iba más rápido, está como puesto a la mitad de velocidad y va bastante más rápido, ¿vale? Donde básicamente le está diciendo, oye, es en este screenshot qué ocurre, ¿vale? Y por todo esto creemos que era importante meterlo en el curso, ¿vale? Lo hemos incluido y hay una parte, hay una sesión, unas horas donde vamos a repasar un poco más en detalle y vamos a ver cómo esto influye en el día y cómo podemos utilizarlo. Y creo que con esto terminamos. No sé si me he pasado. Tony se ha ido, o sea que me he ido a pasar un poco de tiempo. Sí, por eso digo. Si lo podéis leer, está hablando de elementos específicos dentro de la imagen, de la barra superior, del proyecto. Sí, gracias. Cosas como el layout, etc. Bueno, Carlos, pues ¿Tenías tú?
No, no, Mucho más que decir no tengo, ¿eh? no. Bueno, lo primero, darte las gracias. Yo creo que aquí cada uno venía con un interés, pero bueno, a todos nos has engatusado entre unas cosas y otras. No sé si los que estáis en streaming, porque los que estamos aquí le podéis hacer preguntas ahora a Carlos, etcétera. Nos vamos a tomar aquí algo que hace un poquito de calor, pero antes de cerrar la sesión al streaming, los que estáis a través de Zoom, no sé si queréis aprovechar y hacerle alguna pregunta o algún agradecimiento o alguna cosa que nos haya gustado a Carlos, lo agradeceríamos también antes de cortar la conexión. Mucha timidez, hay mucha timidez al otro lado de la cámara. Vale, Bueno, perdón, Este- sí, cuéntanos, Estefanía. yo tengo, bueno, dos preguntas. Ante todo, muchas gracias por esta sesión, que creo que para los que tenemos un poco de desconocimiento sobre la IA generativa ha ayudado bastante. Una es en relación al prompt, o sea, ¿cuán importante es un prompt bien definido? ¿O cuáles serían para ti las características de un prompt que nos arroje unos resultados pues realmente un poco más fiables como tal? Y por otro lado, has comentado que es muy difícil mantenerse actualizado en este mundo de la IA. No sé si alguna recomendación de algún recurso que creas que nos pueda ayudar al respecto o algo para intentar mantenerse, aunque no sea al día, pues intentar entenderlo un poco. Gracias. A ti. Para la primera parte de la pregunta, el tema de los prompts es una cosa muy curiosa, porque aproximadamente en el último año y medio se ha creado todo un ecosistema alrededor de los prompts. Los prompts son fundamentales y dos palabras que cambian totalmente el comportamiento de las respuestas que te da el LLM, ¿vale? Por lo tanto, los prompts son muy importantes. Y ha ocurrido dos cosas curiosas. Mucha gente dando formación de prompts, o sea, en su casa, quiero decir, lanzando prompts y sacando buenas prácticas y haciendo cursos sobre ello. E incluso OpenAI o muchas instituciones han hecho buenas prácticas de cómo trabajar. Digo instituciones porque no es lo mismo trabajar a lo mejor con los modelos de OpenAI que con otros respecto a cómo se comportan con los prompts, precisamente por cosas que ocurren tanto con el modelo como cosas intermedias. Entonces, para saber cómo trabajar con prompts, normalmente lo que te dicen es que sea conciso, claro, una serie de características. Hay guías, si las quieres las podemos compartir, que decir, iría a las guías de OpenAI y a unas que hay abiertas y te dan buenas prácticas y aún así es un ejercicio de tanto personal de entrenamiento como de probar. Y cuando digo de probar es que, también si lo habéis visto en el último año y medio, no digo que aquí, pero en Estados Unidos, principalmente en California y en muchas empresas relacionadas con todas estas tecnologías, el puesto de prompt engineering se han vuelto locos. Claro, pero cuando digo locos es 250.000 euros, $300, 300.000, ¿vale? Por tirar prompts. Digo tirar prompts porque tirar prompts es básicamente seguir una serie de elementos con sentido común. O sea, quiero decir, buenas prácticas y sentido común no tienen más magia por detrás de que hayas tenido que prepararte o estudiar o no. Pues básicamente seguir esas buenas prácticas que están más o menos definidas o que las empresas han intentado más o menos practicar y probar, ¿vale? Entonces, yo me iría a esas buenas prácticas, probaría, ¿vale? Y vería cómo funciona. Y recordad que hay veces en general, los prompts a la primera no salen. Es decir, hay que refinar y trabajar con ellos, incluso cambiar de contexto con el chatbot, o sea, decirle, olvídate de todo lo que te he dicho porque ya lo que me estás diciendo no tiene sentido. Y la segunda pregunta es sobre mantenerse al día. O sea, yo creo que efectivamente he hablado mucho con Arantxa de esto. Hay newsletters que yo seguiría. Es decir, ni siquiera portales de noticias, hay newsletters específicas de inteligencia artificial, algunas diarias. ¿Vale? Si diarias es muchas, los hay semanales. Y lo que hacen en muchas es intentar resumir un poco las noticias que hay, de qué está ocurriendo y qué está presentando. Tanto grandes empresas como nuevas compañías, startups que estén utilizando la tecnología de alguna manera, o como avances más técnicos de cosas que están ocurriendo. Hay algunas como The Sequence, que es semanal, o hay algunas como Ben's Bytes, que son diarias, pero hay muchas. Hay decir, están saliendo muchas porque precisamente es complicado. Es complicado en el sentido de lo que evoluciona.
Pues muy bien, gracias por la respuesta y por la pregunta, Estefanía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a Los mí me demás. gustaría comentar al hilo de lo que estáis hablando. Bueno, ante todo, darle muchísimas gracias porque has humanizado un poco esto de la inteligencia artificial para todos, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarle, ¿es posible utilizar la propia inteligencia artificial para hacer mejores prompts? De hecho, lo que está ocurriendo es que al mismo tiempo que el mercado ha ido demandando o creando esta imagen, están apareciendo compañías alrededor del prompt engineering, tanto a la hora de recomendar prompts. De hecho, existen plataformas en sí. O sea, de hecho, hay marketplace de venta de prompts. Hay gente que vende prompts, ¿vale? Y ahí, efectivamente, lo que ocurre es que casi todas o muchas de las empresas que están utilizando, por ejemplo, si te diste cuenta en el ejemplo de Framer te da un ejemplo, ¿vale? No está como empieza de blanco, o sea, desde cero, desde blank, ¿vale? Pues no encaja con lo que tú quieras, ¿vale? Pero muchos de ellos ya te dan prompts que ellos han probado que funcionan de alguna manera. Por ejemplo, en creación de contenido ocurre. Si tú te vas a plataformas de creación de contenido, las típicas plataformas que publican en Twitter o incluso newsletters que están ocurriendo, te están dando algunos prompts de base para que tú modifiques a lo mejor el nombre del sitio o algún contexto y te lo crean. Entonces está ocurriendo que hay todo, tanto como tú dices, recomendaciones de prompts, porque lo que ocurre, una parte que ha ocurrido es que se utilizan muchas veces los mismos modelos para validar respuestas. Es decir, tú utilizas un prompt, ¿vale? Utilizas un modelo y le preguntas al modelo, ¿tiene sentido con este prompt la respuesta que has dado? Y te da una respuesta, entonces mejora. O sea, quiero decir, tiene una posibilidad de mejora. Entonces está ocurriendo todo eso. Gente marketplace que lo vende, gente que te hace recomendaciones basadas en buenas prácticas o experiencia en las propias herramientas, ¿vale? O incluso, como tú dices, mejoras de los prompts en base a inteligencia artificial, en base a los modelos. Dime si este prompt, dame un prompt, ¿vale? Y lo utilizas. O dame una respuesta, yo utilizo este prompt, es el mejor posible, o recomiéndame otro prompt para esta respuesta. También hay por ahí una sensación de que los prompts es un elemento que va a ocurrir o que va a tener una duración hasta que se consiga otro tipo de interacción que no sean puramente prompts. Un poco digo prompts es la dependencia del prompt en sí, de las palabras que elijas, un poco lo que decía Estefanía antes, del sentido de que tiene mucha importancia para conseguir unos resultados u otros, ¿no? Por eso se itera mucho sobre los prompts, ¿vale? Porque no es como si yo hago una pregunta, te hago una pregunta que entiendes y me das una respuesta, sino que dependiendo mucho del prompt, tu respuesta es adecuada o no. No se trata simplemente de que es una respuesta correcta, sino que la respuesta puede ser incorrecta totalmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Natural Language Processing, que me llama mucho la atención, ¿dentro de qué grupo de Buena IA? pregunta. Y esto en mi parte académica, y de hecho trabajo con muchas startups y con gente que viene a la universidad, hay aquí un pequeño problema con el tema del NLP, ¿vale? El NLP es una línea, es Natural Language Processing, es procesamiento del lenguaje natural, ha sido una línea dentro de la inteligencia artificial y dentro de la lingüística, o sea que se ha ido juntando, que básicamente lo que hace es crear herramientas asociadas al lenguaje. Cuando digo asociadas, tiene una cosa que se llama tokenización, que no es la que hemos visto, la que básicamente coge una frase y la divide en partes, en tokens, que sean lingüísticamente correctos, ¿vale? No es tres letras, que eso lo están haciendo los modelos del LLM, sino básicamente lo que te coge es el lexema, te quita plurales, te quita las terminaciones de los verbos, ¿vale? Te lo identifica. O tiene cosas como el árbol gramatical, ¿vale? Es decir, tú se lo pasas a un pipeline de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, y te mete un árbol gramatical o te hace una cosa que se llama el post-tagger, que es el part of speech, la parte del idioma, muchos elementos lingüísticos, ¿vale? Y tradicionalmente, todo lo que tiene que ver con procesamiento, o sea, con estos modelos supervisados, utilizaban este tipo de mecanismos, ¿vale? Como paso previo, haciendo estos pipelines para hacerlo, ¿vale? Y luego aplicaban los modelos supervisados que hablábamos. La realidad es que los modelos de LLM no utilizan ninguno de estos elementos. Ninguno. Es fuerza bruta, por llamarlo así, contra el texto. Lo único que coinciden es en la tarea. Es decir, tú si quieres hacer, antes hacía sentiment análisis del sentimiento con NLP y con un modelo supervisado, ¿vale? Bueno, o sea, hacías todo el proceso de dividirlo, esto es la parte nominal, esto es un tal, y hacías un modelo de machine learning, de aprendizaje supervisado, para decidir si esto era
pues positivo, negativo, o si esto trataba sobre ciencia o trataba sobre literatura. Y los modelos de LLMs no utilizan nada de esto, solamente comparten la parte de determinar, o sea, de la tarea en sí, de las tareas que hacen en procesamiento de lenguaje natural, que no utilizan absolutamente ninguna. De hecho, hay conversaciones ahora o hay ciertas historias de cómo combinar. No sé cómo has llegado a la parte de NLP, pero no es muy o sea, no es muy conocido, no muy trivial. O sea, y es así. Entonces, muchas veces hablan de que es NLP, y es cierto, es procesamiento de lenguaje natural, pero lo que era el NLP y que se sigue utilizando hoy en día, tradicionalmente, no utiliza nada. Cuando nada es nada. Gracias. De hecho, en el modelo de transporte, uno de los primeros pasos es hacer los embeddings. ¿Vale? Básicamente es crear estos vectores de números, de las palabras en los números, ¿vale? Estos números dentro del modelo. A cierto momento, o sea, se ha utilizado en el área de NLP, se utilizaba, pero se ha utilizado un poco retardadamente, ¿sabes? Que hay ciertos elementos de combinación, y de hecho mucha gente de NLP tradicional o de NLP no trabaja con modelos de lenguaje. Yo tengo otras dos preguntas para ti, dos. Una que no has mencionado nada y parece ser muy importante, que es Muchas cosas, el lanzamiento que creo que ya ha ocurrido, de Gemini de Google, que es una inteligencia generativa. Yo he visto la especie de vídeo de marketing que hacen y no me aclaro, porque es una mezcla de cantidad de empresas que no sé, un producto de Adobe, no sé si es que todas descansan sobre la misma tecnología, no me entero de nada. Lo que conozco de Gemini, es básicamente que es lo que comentaba antes de la conexión, o lo que están haciendo ahora de intentar conectar los buscadores con los modelos generativos. Los buscadores no utilizaban modelos, utilizaban Machine Learning y otra serie de técnicas que se llaman Information Retrieval, y han ganado mucho dinero. Y una de las primeras cosas que pasa con los modelos de lenguaje natural es que mucha gente pensaba que el sustituto de los buscadores no lo es, por muchos motivos, entre ellos las fuentes, etcétera. Pero lo que han estado intentando es, lo que están intentando ahora, sobre todo por el dinero que han ido poniendo las grandes compañías como Microsoft, que estaban fuera, o Google, que ya estaba, combinando ambas cosas. Entonces yo lo que sé, si estamos hablando de lo mismo de Géminis, es que lo que están intentando, lo que están metiendo es es una redefinición o una versión específica de ChatGPT de OpenAI dentro de lo que es el buscador. Y eso es lo que llaman Géminis. No he leído detalles específicos, pero es básicamente la combinación de cómo puedo utilizar modelos de LLMs dentro de los procesos de búsqueda, ¿vale? Y han llamado Gemini a la evolución de GPT 3.5 y 4 y ChatGPT con el buscador. Eso es lo que no conozco más detalles. Y la siguiente pregunta era el dinero. Y tú has establecido ahí un modelo de Transformer para la generación, vamos a ver, para establecer un software de inteligencia artificial generativa. Pero a mí, yo estoy ahora mismo haciendo un informe que me han encargado en el trabajo sobre el uso de la inteligencia artificial en las oficinas de patentes del mundo. Estoy viendo que cada uno va a su bola, como es natural. Y a mí me preocupa el tema de la estandarización, porque sabemos que con los productos estandarizados ocurre la economía de masa y todo se abarata. Es decir, tú ves una posibilidad o una necesidad de estandarizar lo que serían la ingeniería de prompts. Desde luego parece que ser que sí. Tú deberías de poder alimentar los prompts que has hecho a casi cualquiera. Lo que ocurre realmente en términos de estandarización, si hablamos de hay mucho dinero en juego, obviamente, ¿vale? Quiero decir, entonces hay un trade-off, hay un balance entre qué haces público y qué no haces público por parte de casi todas las compañías. Quiero decir, los modelos realmente, los foundational models, que son los modelos grandes iniciales, y luego los que han derivado, casi ninguno de ellos, y de hecho una de las imágenes han ido rápido porque no estábamos quedando de tiempo, se marcaba cuáles eran abiertos y cuáles no han sido abiertos casi ninguno, o han sido abiertos aquellos que eran puramente de investigación y relativamente pequeños. No ha sido hasta Llama 2, Falcon, los que mencionaba,
que aquí realmente son grandes. Y el problema es que el dinero invertido es tan grande, ¿vale? OpenAI, como decía, era una compañía que inicialmente esta parte de Open era porque precisamente iba a hacer que todo eso fuera público y fuera un elemento más o menos de masas, como tú dices. No sé si iban a estandarizarlo mucho, ¿no? Pero sí por lo menos iban a crear un paraguas sobre el que la gente podía trabajar. Y había tanto dinero, tanto en juego como de inversión, que tuvieron que cambiarlo. De hecho, es esa polémica de Elon Musk, que es esto que ha ocurrido este último año y medio con Microsoft y todo esto. Entonces, parece difícil que haya una estandarización en el sentido del modo. Puede haber una estandarización de APIs, ¿vale? De tal manera que tú puedas trabajar. Hay algunas herramientas que están trabajando por encima de los modelos, ¿vale? Algunas como frameworks, algunos como herramienta y otros como plataforma, ¿vale? Para trabajar con muchos de ellos. Pero es integración API, pues no sé si conoces la API, que es la manera en la que tú trabajas con el código que hay por debajo, pues llamarlo así. Pero son integraciones ad hoc. Es decir, son integraciones ad hoc. Si tú coges cosas como LangChain, que es como un framework bastante conocido, uno de los más conocidos para trabajar con LLMs, estás llamando, o sea, son ellos los que integran por debajo. Los distintos modos tienen su estandarización, por decirlo así, pero que depende del framework, ¿vale? Y luego trabajan con los modelos. Entonces parece difícil, no digo que no vaya a ocurrir, pero parece difícil. Y de hecho hay sitios donde preocupa y hay sitios donde no. Es decir, en sitios como Europa puede preocupar más, ¿vale? Suele preocupar más. Y hay esfuerzos precisamente para fomentar la interoperabilidad, porque precisamente te permite solventar muchos de esos problemas. Pero claro, Europa en cierto sentido es un mercado único, ¿vale? Aunque luego tengas los matices que haya. Y aunque Estados Unidos, por ejemplo, sea un mercado único, es un elemento, como digo, de donde el dinero marca todo. Entonces, bueno, no digo que como es el winner takes all, que dicen en inglés, o sea, el ganador coge todo, seguramente haya varios, pero haya varios ganadores, pero un mercado como el mundial, entre 3 o 4 países americanos, es mucho dinero como para estandarizar y preocuparme por eso. Seguramente más me preocupo por una carrera de ir rápido, de crear pues, modelos más grandes, más eficientes, menos tóxicos, este tipo de cosas, de estandarizar. Lo que sí es cierto es que hay algunas, digo otra vez, por ejemplo en España, que no lo he mencionado, no han estandarizado como tal, pero sí han intentado crear modelos públicos. Y ahí hay un modelo que se llama, hay un proyecto, hay un modelo que se llama María y luego otro que se llama Águila, creo que es Águila, ¿vale? Que está basado en Falcon y que la idea es, bueno, la idea no es público, es decir, entonces más que estandarizar en ese sentido, lo que sí creo que va a ocurrir es que va a haber cada vez más, por lo menos a corto plazo, recursos públicos que se puedan utilizar de una manera relativamente sencilla. De hecho, muchas de las startups que hay no lo están haciendo con los modelos públicos, pero lo están haciendo con las APIs que sí están abriendo muchos de estos modelos. Entonces, bueno, ahí está. No creo que sea fácil. A ti por la pregunta. Vale, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, muy intensa también la sesión. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Nada, por parte de GenD, pues nada, quedaos con Carlos Ruiz y con Tony Seijas, que son los que, bueno, Carlos tiene muchos hats, muchos sombreros, pero bueno, aparte de ser experto en inteligencia artificial, pues nos está inoculando todo este tema en todos los programas que tenemos en GenD, empezando por el que os he comentado de diseño de producto digital. Así que si queréis saber más al respecto, pues aquí nos tenéis. Y nada, gracias a todos, que disfrutéis la tarde y los que estáis aquí, si os apetece tomar una bebida o algo y que comentemos brevemente antes de ir para casa, pues fenomenal. Así que muchas gracias a todos por asistir y gracias por esos, gracias interesantísimos tal que estamos viendo ahí en el chat para Carlos, ¿vale?